Hola, estamos hoy nuevamente, retomamos el microdiálogo en línea de innovación, obviamente con el centro sobre la situación en Israel. Y hoy tenemos el lujo de hablar con el profesor Arie Kachovitz, que nació en Argentina, es argentino y se radicó en Israel en el año 79, si no me equivoco. Es doctor en ciencia política de Princeton, en Estados Unidos, magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y claramente es profesor y un especialista y un analista de la situación de Medio Oriente. A mi gusto, uno de los más claros y siempre necesaria su voz en estos momentos. Por eso, bueno, Ari, te saludo y te agradezco estar acá con nosotros y vamos a charlar un poquito de la situación política en Israel. ¿Cómo estás, Ari? Eh, ¿Bien? Buenas tardes. En Jerusalén, como decimos en español, tirando, ¿no? O Así, como decimos, esperando tiempos mejores. así es. Ari, quería empezar para que me des un poquito el panorama. Ya pasaron más de 5 meses desde la masacre cometida por Hamas. ¿Cómo ves vos la evolución política, sobre todo en eso, en lo que vos te especializás, que es el tema de la posibilidad de negociación o no? Porque bueno, hay como la discusión hoy está, si va a haber un alto el fuego, qué pasa con los rehenes. ¿Cómo ves vos la situación desde allá? Mira, hay una gran incertidumbre y uno no puede, digamos, ser profeta y saber qué va a ocurrir. Para darte una idea de cómo está todo relacionado, yo estoy aquí en Jerusalén y mañana viernes es el día sagrado de los musulmanes y es la primera semana de Ramadán. Así es. Entonces se habla que si mañana los rezos en el monte del templo van a ser relativamente tranquilos, es decir, no va a haber, ¿no?, lo que ha habido en años anteriores, capaz que eso puede abrir otra ventana que en la próxima semana haya un avance en las negociaciones respecto a un deal, ¿no? La posibilidad de llegar a un cese de fuego a cambio de liberación de 40 rehenes, 6 semanas, etcétera, que es todo un plan que se diseñó ya hace varias semanas en París por los mediadores Egipto, Qatar, Estados Unidos, y que en principio tuvo ¿cómo se dice?, el beneplácito de Israel y una respuesta no muy clara de Hamas, pero ojo, hay que andar con mucho cuidado en no aceptar las historias oficiales, porque lamentablemente desde el punto de vista de Netanyahu, uno no está tan seguro, o creo que él se encontró con un grupo de soldadas que son las que estaban en primera línea observando la franja de Gaza y ellas sufrieron prácticamente muchos muertos y hay un par secuestradas y Netanyahu les dijo, vamos a hacer todo lo posible para liberar, pero esa no es la impresión. Y del otro lado de la franja, es decir, en la franja de Gaza, Sinwar en Ramadán, capaz que todavía tiene esa intención inicial que la tuvo cuando inició el ataque el 7 de octubre, de que explote todo el Medio Oriente. Y qué mejor que en Ramadán. Entonces, lo que se habla es que por ahora, en estos días, no hubo demasiado lío. Si esto va digamos, pasar el fin de semana relativamente tranquilo, capaz que puede haber un empujón. Pero lo que complica también, y eso lo observamos en las últimas 2 semanas, a medida que pasa el tiempo, la situación de los rehenes obviamente es atroz, ¿no? Y yo acá, para que muestres a los que vean esta Sí. entrevista, no sé si la gente sabe, en Buenos Aires, en Argentina, esto creo que se hizo un talismán, o esto es, digamos, una identificación con los rehenes, que acá está escrito en inglés y en hebreo, mi corazón está en la franja de Gaza, y bring them home now, ¿no? Que es, yo creo, lo prioritario. El problema con estas negociaciones, y vos me preguntaste desde mi punto de vista tanto teórico, pero como ciudadano preocupado, es que Israel está diciendo al otro lado, vamos a parar el fuego, pero después vamos a seguir. O Israel Claro. está diciendo a Sinwar, vamos a negociar, tú liberas a los rehenes y después te vamos a matar.
eso en forma Sí, sí, paradójica o irónica no da mucho incentivo al otro lado a negociar. a negociar, claro. Y Entonces, y lo importante, que es la pregunta que me hiciste, es que es como una reacción en cadena o un package deal. Es decir, el punto inicial para un cambio en la situación sería llegar a un acuerdo de liberación de rehenes, inclusive un cese de fuego de 6 semanas, que luego se puede extender otras 6 semanas y otras 6 semanas, que pueda poner en camino una dinámica positiva. Pero lo que empecé a decir, ¿no? Uno como profesor se va por... no, no es completamente claro que hay otra cuestión, que la crisis humanitaria es tan grave, y estamos hablando de, ¿cómo se dice en español? Hambruna o sí, sí, famine, ¿no? Es decir, sí, sí. que esta idea de Estados Unidos de crear un muelle y demás hace que, de hecho, Israel esté obligada a proveer o dejar entrar a cantidades más grandes de ayuda humanitaria, ¿no? De provisión, porque la gente está muriendo de hambre en la Franja de Gaza, y eso hace que jamás está recibiendo lo que pensaba que iba a ser parte del acuerdo, ¿no? Es decir, acá hay muchas paradojas, y vos ves hoy día la situación en la guerra está evolucionando a una etapa mucho más estática, guerrilla, es decir, con muchos menos contingentes militares de Israel. Entonces eso está, digamos, congelado, ¿no? Está en veremos. Así que todos queremos creer que haya un acuerdo de canje, pero mientras tanto el tiempo ocurre, pensamos que esto iba a terminar en Navidad, luego en enero, luego en febrero, luego en marzo. Por eso también te explica la impaciencia y las reacciones en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el tiempo político. ¿Y cómo se compatibilizan las líneas rojas, leía el otro día, que se han trazado Estados Unidos y Israel? Porque para Israel, Estados Unidos dice la línea roja que no puede cruzar Netanyahu es entrar a Rafa, porque eso generaría una situación de caos humanitario peor de lo que está sucediendo, y eso Estados Unidos sería el límite. Y Netanyahu dice, la línea roja es no hacer eso, porque si no hacemos eso, nada de lo que hicimos antes sirve. ¿Por qué? Porque se pusieron objetivos altísimos, ¿no? Que era Sí, terminar con sí. Hamas para siempre, o prácticamente dejarlo en su mínima expresión, y recuperar a los rehenes. ¿Cómo juegan y cómo se compatibilizan esas dos posiciones? Mira, primero hay un montón de retórica. Es decir, la retórica de Netanyahu que obviamente suena muy feo, es decir, suena muy feo, es un eufemismo, ¿no? Yo estaba buscando victoria total, lo usó la Alemania nazi, ¿no? Claro, Es un sí, slogan fascista y es un slogan que no tiene mucho sentido, porque es decir, lo que uno lee es que han quedado, creo, 4 batallones en Rafah, pero no son los mejores porque son los que están cerca de Egipto y son más corruptos que en otros lugares y demás. Pero por un lado, Netanyahu puede decir, sí, vamos a machacar, vamos a entrar en Rafah. Por otro lado, Estados Unidos dice que no. Entonces ahora, si vos ves la prensa de Estados Unidos, está diciendo, ¿cuál es el compromiso? Esto es un poco como un bargaining, ¿no? Es decir, Israel dice, vamos a machacar con todo. Estados Unidos dice, no, la línea roja. Entonces, Estados Unidos podría aceptar operaciones mucho más ligeras de claro. contraterrorismo, es decir, más enfocadas y demás, Al porque acá hay un estilo problema, Cisjordania. claro, claro, porque acá hay un problema muy obvio, que hay 1,3 millones de palestinos, más o menos, en la zona de Rafah, como decimos en hebreo, y volverlos a mudar, es decir, yo creo que si Israel va a hacer una operación de gran envergadura que traiga como consecuencia, y hay operaciones militares anteriores que terminaron por esas razones de un desastre humanitario, eso paradójicamente podría terminar la guerra, ¿no? Es decir, eh, entonces, eh, también en Ramadán es muy difícil de ver que Israel haga esto, no solo eso, para que tengas una idea, porque hay otras dimensiones. Es decir, yo mucho de esto no sé, pero es decir, lo que leo y lo que veo también es que el ejército ha liberado mucha gente de reserva o de la Franja de Gaza, o está el otro tema que también hay que mencionar, que es el Claro. peligro de la escalada con
Hezbollah, que es una guerra de muchísima más envergadura. Entonces, para hacer la operación Rafah, el ejército tiene nuevamente que reclutar a reservas y contingentes de mucha más envergadura. Hoy estaba leyendo que el ejército está operando todavía en Han Yunis. Hay un barrio realmente de lujo que Qatar construyó, y ahí al parecer hay muchos lugares de operaciones que había de Hamas. Es decir, eso es parte de la tragedia, ¿no? Es decir, Hamas lo que hizo en todos estos años es obviamente, en lugar de desarrollar la Franja de Gaza, Singapur hizo una tremenda fortaleza, ¿no? Y eso es lo que Israel trata de hacer. Pero lo que, obviamente, con un poco de sentido común y sin demagogia entendemos, y creo que la inteligencia de Estados Unidos ya lo dijo, y creo que la inteligencia de Israel también lo sabe, es que a Hamas no se lo puede destruir militarmente. De hecho, si vos te pones a ver, nosotros como israelíes, como judíos, siempre machacamos, todo salió mal y demás, pero de hecho ya Israel no es que destrozó militarmente a Hamas, pero sí redujo en forma, no digo vital, pero en forma en gran Importante. envergadura, digamos, sus posibilidades militares. Y de hecho hay otra paradoja, Damián, que también es muy trágico. En el norte de Gaza prácticamente Hamas ya no está. Ahora, Israel, por no pensar en una estrategia, llegó al callejón sin salida, que sin estar jamás, ¿cuál es la alternativa? Y eso lo vimos hace 2 semanas, si te acordás, con estas imágenes terribles, ¿no? De la gente, parte capaz que el ejército le disparó, generalmente fue, digamos, aplastada, ¿no? Por Sí, sí, por la todo misma esto. muchedumbre. Claro, claro. Entonces, a mí me trajo, digamos, la imagen de que la Franja de Gaza después transformar algo así como Somalia. Es decir, es peor. Paradójicamente, en el sur de la Franja de Gaza, donde todavía está Hamas, hay menos hambruna porque está Hamas. En el norte de la Franja de Gaza, Hamas no está. Eh, Entonces, lo que ocurre es, primero, de que hay pandillas de crímenes, ¿no? Y hay un término, yo estudié el tema de crimen transnacional, los llama zonas que no hay soberanía, o areas of limited statehood. Y eso es, de sí, hecho, la parte norte de la Franja de Gaza. Entonces, ¿quién es, de hecho, el soberano o quién es el responsable? Israel, como potencia ocupante militar. claro. Entonces acá no se pensó, que eso es lo que realmente nos saca a todos de quicio, ¿No se no se pensó pensó en extraer. o se pensó No, justamente? no te digo, es decir, no se pensó hasta el final, y para que tengas una Ah, idea, no sé si lo seguiste ayer, y eso fue algo muy extraordinario. Un brigadier general, es decir, sí, uno de los jefes militares que está de la brigada de Han Yunis, ayer hizo declaraciones que fue más allá de lo que tenía escrito que iba a decir, donde él imploró a los líderes políticos que sean capaces y que tomen en cuenta el sacrificio que han hecho los militares, es decir, los soldados, tanto regulares como la reserva. Es decir, él hizo algo que no tendría que haberlo hecho, ¿no? Porque, claro, se pero por otro extralimitó, lado, es sí. como la desesperación diciendo, ¿qué quieren de nosotros? Es decir, de hecho, por no tener una estrategia de que quién va a reemplazar a Hamas, o el ejército va a ocupar militarmente, y esto va a ser como Líbano, o va a ser, si hablamos en términos no académicos, el gran quilombo, ¿no? Disculpando el término, es decir, va a ser un vacío, un caos, una anarquía, ¿no? Pandillas Y la de advertencia viene desde hace rato, sobre todo también de Estados Unidos, de Europa, de los aliados de Israel, ¿no? Como le estaban diciendo siempre, empezaron a decir eso, ¿no? Es Mira, tremendo. pensá que cuando Biden, y ahora yo en lugar de Biden, yo cerraría la canilla haría una moción en Consejo de Seguridad de alto el fuego humanitario. Pero Biden, recuerdo, porque el Biden vino a Israel a los 2 o 3 días después Claro, de la masacre,
y fue muy emocionante, y, ¿no? O sea, él hizo el discurso que no hizo el primer ministro, ¿no? Prefiero no hablar del primer ministro. Y Biden advirtió a Israel desde el momento que no reaccionen por vendetta. Es decir, Me acá hay una acuerdo, guerra justa, es decir, jamás no puede seguir siendo interlocutor legítimo, etcétera, pero ya lo volvió a decir, y lo dicen los yanquis, no hagan el error que hicimos nosotros en Irak y en Afganistán. Pensá, es decir, el paralelo, Estados Unidos erradicó a Saddam Hussein, al partido Ba'ath y que logró en lugar, entre comillas, ISIS. claro. Sí, Es sí, decir, paradójicamente podemos llegar a una situación atroz, siendo jamás una organización yihadista, genocida, todo eso es cierto, que puede venir algo peor. ¿No? Es decir, o que Israel tenga que hacer ocupación militar, ¿no? Es decir, tenga que estar encargada, y probablemente eso va a ocurrir en los próximos meses, de los yanquis van a construir el muelle, los europeos y los países del Golfo van a traer la comida, pero los que van a tener que distribuirla y los que van a tener que mantener la seguridad van a ser los soldados israelíes. ahí vos no ves a la Autoridad Nacional Palestina, claramente, ¿no? Bueno, ahí está, ¿entendés? Ahí está la cuestión que, digamos, todos los que tratamos de pensar en forma racional, digamos, el ente o los que podrían ayudar, que no va a ser para el día de mañana, es obviamente la autoridad palestina, porque la autoridad palestina también manejó la franja de Gaza entre 1994 y el 2007. La Claro. autoridad palestina tiene todavía, no sé cuántos de ellos están vivos todavía, 26.000 officials que trabajan para la autoridad palestina, reciben sueldo de la autoridad palestina y están en la franja de Gaza. Mira, no sabía ese dato. Claro. Pero también ahí hay una paradoja, otra más, ¿no? Y hay algo también muy difícil de aceptar. Pero en una futura posible negociación, o por lo menos armado de una mesa, es imposible pensar, creo yo, la ausencia total de Hamas. Digo, porque Hamas, decime si me equivoco, ¿no? Con la masacre que cometió, ha aumentado su popularidad dentro de grandes sectores palestinos en detrimento de la Autoridad Nacional Palestina que ya venía en picada. Quiero decir, esté o no sentado en la mesa, la influencia de Hamas en cualquier negociación futura con Israel va a estar. Y ahí Sí, te quiero ver, ¿cómo acepta un gobierno de Israel, menos pensado este gobierno de Israel, sentarse en una mesa sabiendo que Hamas está ahí? Digo, ¿se entiende la pregunta? sí, sí, no solo se entiende, sino yo soy consciente de lo que vos decís y eso es muy no political correct de estos días pensar de eso en Israel. Claro, ¿Entendés? Ahora, yo te puedo decir, yo soy profesor de paz, yo no soy experto de Medio Oriente, entonces trato de aprender de colegas. Y hay un colega que está en Tel Aviv, Jonathan Zoref, y tengo un ex profesor, Mati Steinberg, que fue discípulo de Arcabi, son gente que son expertas, que saben árabe y demás. Y ambos dicen algo along the lines, ¿no? Es decir, más o menos lo que vos estabas insinuando, que el elemento islamista dentro de, digamos, del pueblo palestino no se puede ignorar. Ahora, entonces hay que, como en otras cosas, buscar la vuelta. De hecho, si vos lo ves con todo lo que acá en Israel, muchos israelíes identifican a Abu Mazen, ¿no? Que se tiene que jubilar con sus 88 años y demás, su corrupción, la subvención de familias de terroristas y demás, él hasta el día de hoy sigue demandando de Hamas tres principios que no han cambiado en muchos años. Primero, que jamás deje la vía militar, violencia, terrorismo. Segundo, que reconozca a Israel. Tercero, que reconozca los acuerdos firmados entre Israel y la OLP, ¿no? Los acuerdos de Oslo, sí. etcétera. Ahora, jamás no lo ha hecho, jamás ideológicamente, no sé si lo viste, ellos sacaron en inglés hace un mes más o menos la explicación de la operación de, ¿cómo lo llamaban? El AXA Flood, ¿no? Flood es la inundación del AXA, ¿no? Explicando su narrativa y demás. Ahora, entonces, jamás
parte de Hamas capaz que quiere entrar en la OLP, especialmente Hamas que está afuera, porque tenés Hamas que está afuera y tenés Hamas que claro, está adentro. Y de hecho, Sinwar, lo que aprendimos es que él sale a este ataque terrible sin necesariamente avisar a Hamas afuera, que son también sus contrincantes. Entonces, Hamas afuera capaz que sí quiere pensar digamos, en una vía política y vuelva a decir, no sé si lo intenta, que quiere un Estado palestino en la Cisjordania, en la Franja de Gaza, es decir, sin necesariamente reconocer a Israel y demás. Es decir, esta es una cuestión muy, muy problemática. Es decir, Israel inclusive toma gente moderada como nosotros, ¿ok? sí, Y que no necesariamente representamos, yo no represento la opinión pública en Israel en absoluto, ¿no? Pero es claro que jamás, con su ideología actual, no puede ser interlocutor político. No puede. No solo eso, acá también, acá hay un montón de paradojas. De hecho, hay una lógica de que si se para hay un alto el fuego, dejando a Hamas en pie o Hamas declarando victoria, de hecho, no sirvió esto de nada y es una tragedia tanto para palestinos como para los israelíes. Al mismo tiempo, como vos decís, el elemento islámico no se puede ignorar. Y de hecho, ¿en qué medida Hamas y Abu Mazen pueden llegar a un acuerdo, un gobierno tecnocrático y demás? No lo sé, pero es obvio que, y esto estamos hablando de ciencia ficción, sí, porque te claro. digo, no es solo Netanyahu, Damián, te puedo contar y le cuento a nuestros espectadores. Yo estuve el jueves pasado en una conferencia anual del Instituto de Seguridad Nacional al lado de la Universidad de Tel Aviv, el INSS. Y digamos, una conferencia que traen políticos, estrategas, y no solo es, digamos, el discurso de Netanyahu, que hoy día es un discurso prácticamente simbiótico, muy parecido a lo que dice Smotrich y Ben-Gvir, pero inclusive toma a un político hábil como Yair Lapid, el líder de la oposición. Él es muy reticente a hablar de un Estado palestino, o toma otro político que se perfila, que ha sido mucho más introvertido y yo creo que ahora con la tragedia que su hijo se murió en la guerra, Gadi Eisenkot se perfila, es un tipo muy inteligente, un tipo muy cerebral y demás. Ambos vos ves que tienen un discurso diferente al de Netanyahu, pero al mismo tiempo muy reticentes de hablar de un proceso político claro. Y eso es un problema, es decir, obviamente, creo, lo dijo hace un par de horas, no sé si lo seguiste, el líder demócrata en el Senado, Schumer, salió con una declaración en el Senado diciendo abiertamente, Netanyahu ya es un peligro, hay que ir a Sí. elecciones, ¿no? Y esto lo dice el líder judío más importante de Estados Unidos, ¿no? Es el Esta, líder. esta reflexión tuya, esta última, Aries, sobre la política, yo te puedo decir, a ver, o yo te puedo preguntar, mejor yo te quiero preguntar, es que la política siente y palpa el sentimiento de una sociedad que está traumatizada. Eh, Exacto, y ahí creo yo también el peligro desde mi punto de vista, no sé, lo estoy diciendo desde Argentina, pero quiero decir, es quien mejor interpreta a la sociedad israelí, me parece, ha sido Netanyahu. Entonces, sí, sí. si su oposición entiende que hay algo que está pasando en la sociedad israelí que no pasaba antes del 7 de octubre, bueno, el panorama me parece que le abre una puerta a Netanyahu, entre comillas, para sobrevivir políticamente, ¿no? Claro, claro, y él de alguna forma lo manipula, ¿entendés? Es decir, de Claro. hecho, la crisis que se la veía venir. Te digo, mi mujer es muy astuta políticamente y hace 3 meses me dice, Lito, no, yo soy Lito de Aries, Sí. me dice, Netanyahu va a ir a una crisis con Biden
para echarle la culpa que Biden le paró la guerra. Y mi mujer lo dijo hace 3 meses y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. ¿Entendés? Es decir, Así es, Netanyahu en ese sentido, yo creo que es un estadista, no quiero usar malas palabras, ¿no? Es un estadista terrible, pero es un político astuto. claro. Entonces, como vos decís, él lee, y de hecho, cuando esto fue? Hace un par de semanas, cuando se hablaba de un reconocimiento unilateral a un Estado palestino, en la Knesset, en el Parlamento israelí, 99 diputados saliendo en contra de la idea Sí, de claro. reconocer. Ese número ¿Entendés? Es decir, es y tremendo. Cuando Netanyahu dice, mi postura, mi política está representando a la mayoría de la opinión pública, a pesar que él es Pinocchio, ¿no? Y él miente todo el tiempo, acá hay algo de cierto. Es decir, obviamente, la gente no, como decía Lincoln, no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Tiempo. La gente sabe en Israel que la motivación de Netanyahu no es la seguridad de Israel, sino su supervivencia política. Pero, Ah, como vos decís, debido al trauma, como te estaba contando antes que empezamos, que en mi curso en la universidad, que enseño estos temas, y les di una pregunta para que mis estudiantes contesten si hay posibilidad de llegar a un acuerdo o no en el futuro cercano o lejano, 2/3 partes tienen una visión pesimista. negativa. Y, Claro, y y- eso es algo que es difícil de explicar, ¿entendés? Capaz que mi postura, que también puede ser mi reacción, cada uno reacciona de forma diferente, que trato de ver en forma racional, o inclusive, te voy a decir más, en Israel es muy difícil de ver, y eso es muy lamentable, es muy triste, digamos, demostrar empatía a la tragedia, no solo de nuestro lado, sino de la Franja de Gaza. claro, claro, es tremendo. Ari, ya para ir terminando, quizás como, también hablando sobre esto que me estás diciendo de tus alumnos y del trauma de la sociedad israelí, que creo yo que debe ser, no sé si el más grande de la historia de Israel, por lo menos desde acá se ve eso. Sí, Y sí. yo, Dado, te voy a decir algo, te voy a dar una sentencia, a ver qué opinas vos sobre esto, te voy a decir lo que yo estoy analizando, lo que estoy viendo, que han fracasado o la gente siente que ha fracasado la posibilidad de la paz, ¿no? O la posibilidad de un Bien, entendimiento, porque sobre todo muchos sectores pacifistas y dialoguistas han sido las principales víctimas muy graves de los hechos del 7 de octubre, y eso ha generado claramente una desilusión, creo yo, peor que el fracaso de Oslo o peor de lo que fue la segunda intifada, ¿no? Y por otro lado también está fracasado, por lo menos el 7 de octubre demostró que la estrategia Netanyahu, por decirlo de una manera, de la guerra perpetua, la guerra permanente, la administración del conflicto, también fracasó, y el 7 de octubre sí, lo demostró sí, claramente. sí, Entonces, sí, lo que yo te digo, a ver, lo que yo concluyo frente a esto es que Israel está en ese gran problema, ¿no? sí. Que se quedó sin alternativa, no quiero ser tan tremendista, no siempre hay alternativas, pero quiero decir, los dos grandes bloques, de cierta manera, fracasaron de distinta manera, pero fracasaron en sus pensamientos o en su forma de llevar adelante el conflicto. ¿Qué puedo decir de esto que estoy diciendo? No, lo que vos tiene mucha sensatez y es interesante que la PI del jueves trataba también de hacer el framing, ¿no? Diciendo, están las dos grandes fracasos de las visiones de la izquierda y de la derecha. Ahora te digo, por un lado hay algo de cierto, es decir, obviamente, y está ahora de moda decir, ¿no? Gente de izquierda, como vos decís, mucha gente pacifista o gente a favor de la paz, son entre las víctimas o secuestrados, ¿no? De los kibutzim Claro, ahora, yo creo que es claro que el mayor fracaso es el fracaso de la estrategia que era de Netanyahu, pero no solo de Netanyahu, de que se puede manejar el conflicto, es claro, decir, que se puede llegar a los acuerdos de Abraham, todo vamos a llegar dentro un poquito a la paz con Arabia Saudita y los palestinos al final de la cola. Eso no está. Ahora, obviamente acá capaz que es mi bias, ¿no? Que yo digo, bueno, pero el problema es que la visión política o un proceso serio de paz, de hecho, nunca se puso en prueba. Es decir, es verdad de también. hecho, y en ese sentido,
¿Entendés? Yo no me tengo que justificar, al contrario, como te está diciendo, yo el 7 de octubre no paro de decir, yo hago asbará en español y en inglés y en hebreo porque siento una necesidad de decir, de hecho, después de esta catástrofe, como vos decís, en términos de alternativas, si lo vemos en forma racional, la única posibilidad de que Israel vuelva a ser normal, y te digo, no es todo negro, porque la sociedad civil ha demostrado una solidaridad increíble y de hecho los israelíes nos merecemos un mejor gobierno, ¿no? En Claro, serio. Ahora, entonces a lo que voy es que si vos ves, el conflicto no se puede manejar, ¿ok? Esto lo podemos hacer por, ¿cómo se dice? Por eliminación, ¿no? Es un juego, nuevamente, es un juego racional. El conflicto no se puede manejar. En la idea se puede manejar el conflicto, inclusive parte de eso era, como se decía, cortar el césped, ¿no? Hacer sí, operaciones militares, también sobornar pasando $30 millones por mes, dinero de Qatar, ¿no? Eso Netanyahu lo hizo y demás, no va. Entonces, ¿qué te queda? O te queda la vía militar, es decir, o el genocidio o el politicidio, destruir a la otra parte, y eso tampoco va, o te queda la vía pacífica, la vía política. Ahora, en la vía política, si vos ves, el único elemento que lo tenés, y es muy importante, es el elemento que uno podría comparar un poco con cómo se terminó la guerra civil en Colombia, cuando vos tenés prácticamente toda la comunidad internacional, Estados Unidos, los países árabes, Europa, prácticamente todos están empujando hacia un proceso político, ¿no? Es decir, porque lo que nos está faltando es lo demás, nos está faltando líderes que claro. tengan la legitimidad y que tengan el coraje, y nos está faltando lo que el 7 de octubre prácticamente destruyó, y a eso te referías, es lo que se llama trust, ¿no? La posibilidad La de confianza. confiar. Pero La yo que- digo de ambas partes, porque nosotros estamos aterrorizados, que es lo que quiso hacer Hamas, y en Gaza están más aterrorizados. Y te digo, la paradoja, los que más apoyan a Hamas no son la gente de Gaza, que pagan los platos, sino la gente en la Cisjordania, que está También. relativamente mejor. ¿Y por Claro. qué? Eso es lo que yo trato de explicar, y te digo, es una cruzada. Yo en estos meses me siento como Don Quijote. Yo trato de explicar a todo el que quiera escucharme que jamás, más allá de un organismo terrorista, genocida y demás, es una ideología, es una idea. Y la única forma que vos podés derrotar a esa idea es sugiriendo una idea mejor. Claro. Es así. Entonces la lógica, ¿entendés? La lógica de ir a un proceso político es más relevante, no es menos relevante. Y otra cosa que obviamente la comparación hay que tomarla, no es exacta, estamos en un momento que recuerda bastante a lo que ocurrió después de la guerra de Yom Kippur, ¿no? Lo que en teoría se llama ripeness, maduración, que cuando las dos partes están sufriendo. Porque toma en cuenta el escenario que Israel pueda destruir a las 4 batallones de Hamas en Rafah. ¿Y después qué? ¿Y cuántos rehenes van a quedar? Es decir, Israel ya no va a tener una victoria. No, Yo digo, claro. la única victoria posible para nosotros, yo digo, es que venga el Mohammed Ben Salman, que no es my cup of tea, a la Knesset y hagamos paz con Arabia Saudita y con todos. Esa es la única. ¿Entendés? Entonces, Mira, también, eh, eh, jamás acá se equivocó, jamás lo que trató de hacer es que estalle todo el Medio Oriente, eso todavía y no pasó. eso no sucedió. Ari, te agradezco muchísimo, en nombre mío de Innovación, así que bueno, lamentablemente, bueno, estamos hablando de este tema, seguramente te molestaremos en un par de semanas más para ver cómo evoluciona todo. ¿Sí, Ari? Ok.